varias veces. Dijimos que Jope es nombrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el lugar donde Pedro se encontraba en Lidas es la ciudad que está frente al aeropuerto. Entonces el aeropuerto lo llamamos, muchos lo llaman, gran parte lo llaman el aeropuerto de Tel Aviv, me imagino. ¿Sí? ¿Por qué? Pues está cerca de la ciudad de Tel Aviv, pero nosotros no lo llamamos, aquí en Israel se llama aeropuerto de Tel Aviv. Tel Aviv está a 25 kilómetros del aeropuerto y pertenece al distrito de Lidas, la ciudad que está frente al aeropuerto. Nosotros llamamos el aeropuerto de Lidas en realidad, porque pertenece al aeropuerto, al distrito de Lidas, o le llamamos como es el nombre del aeropuerto, Ben Gurión, un nombre a la persona que fue el primer ministro del Estado de Israel, el que levantó el Estado de Israel. ¿Sí? Pero dijimos que en Lidas Pedro llegó a curar a un paralítico llamado Eneas, y cuando se enteran en Jope que Pedro se encuentra ahí, lo llaman, ¿sí? Lo llaman a Jope, y es lo que vamos a leer de Hechos 9:36, donde dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, traducido a qué, al griego. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida está cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodeaban todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue todo notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor, como dice acá. ¿Curtidor de qué? ¿Qué es un curtidor? ¿Qué trabajo tiene? Pieles, muy bien. O sea, que decimos que un curtidor de pieles, que es el que trabajo no es un trabajo de muy mal olor, de feo olor en torno a esta casa o dentro de la casa. O sea, ese tipo de trabajos, para entender cómo se vivía en aquella época, puedo decir que los trabajos que se hacían muchos ruidos, que tenían malos olores, ¿dónde se podrían encontrar? ¿En el centro de la población o en el extremo de la población? En el extremo. Extremo. Quiere decir que quizás nosotros estamos en lo que era Jope, quizás en el extremo de la población de Jope. ¿Sí? Y luego de esto dice que se queda varios días en la casa de Simón Curtidor, pero vamos a ver que hay una relación entre Jope y el próximo lugar que nosotros vamos a visitar, que es Cesarea Marítima. Porque a continuación, en el capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como en la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. El mar está exactamente detrás de esta casa. ¿Sí? Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se le acercaron a la ciudad. Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿sí? Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
o inmundo, a eso se refiere. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo, ¿sí?, dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, hay aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí Simón, un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fueron con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí vamos a la parte más importante. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Sí? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Sí? Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Está aquí. Muy bien. O sea, todo esto tiene un significado muy importante. Tú, Gary, ¿tú quieres hablar de esto? Está bien, tú estás haciendo muy bien. Usted entiende todo lo que está diciendo la palabra. Amén. de Dios. Entienda que la palabra de Dios cobra vida aquí, donde está usted parado. Usted allá ha leído toda la historia y todo, pero no es lo mismo. Usted piensa, se imagina, como dicen, su imaginación se va volando. Aquí no, aquí más o menos dice: wow, aquí es donde pasó todo eso. Y vamos a ir a Cesarea también, acuérdense muy bien. Por eso la relación, como dije, entre Jope y Cesarea. ¿Por qué? Porque Cornelio, que era un centurión romano, ¿okay?, que es un centurión romano, es un pagano, es un gentil. Es un gentil. Exactamente, es un extranjero, Y como lo dice que en para ese el pueblo de tiempo, con el Israel. permiso, en ese tiempo para los judíos tenían una costumbre que se levantaban todos los días y hacían una oración especial. Decían: Señor, gracias porque no soy gentil. Eso es muy importante. Ellos oraban así, muchos judíos, porque ellos eran extremistas en ese punto, ¿no? Todos eran religiosos. Sí. Todo era religioso. Los más grandes enemigos de Jesucristo, ¿quiénes fueron? Los Los judíos, mismos. lo mismo de ellos. Y habían 5 grupos: esenios, celotes, los fariseos, los escribas y los saduceos. O sea, increíble. Entonces ellos tenían esa idea. Entonces, como dice él, era un gentil. Cornelio es un gentil, Inmundo un extranjero. para... Todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel, o que no pertenece hoy en día, se lo llama extranjero. ¿Por qué? Porque recuerden que el pueblo de Israel era el único pueblo monoteísta en aquella época. Todos eran gentiles, eran paganos. Sí, no existían los islámicos, mucha gente no sabe eso. existían los 570 años después aparece Mahoma y todo 600 eso. años después de Jesucristo nace el Islam. No tiene nada Bueno, que ver. pero Mahoma nació en el Sí, 570. 570. Bueno, entonces vamos a lo nuestro. ¿Ok? Y vemos que Pedro, mientras está aquí, luego tiene un éxtasis, una visión, podemos decir, donde baja del cielo un lienzo atado por las 4 puntas, y dice: hay todo tipo de aves y de cuadrúpedos, ¿sí?, dentro de ese lienzo, todo tipo de animales, y la voz del ángel le dice: Pedro, mata y come, o sacrifica y come. ¿Sí? Pero Pedro le dice: yo nunca he comido ninguna cosa común. Común quiere decir que no es permitida. Recuerden que Pedro era judío. ¿Sí? En el judío hay reglas de la comida. Si vamos a Levítico 11, nos dice qué es lo que está permitido de todos los animales y lo que es abominable o no permitido. En el hebreo, kasher, ¿sí?, y no kasher o tamé, lo que llamamos que es impuro. ¿Sí? Kasher, permitido, común, que no es común. Entonces dice: nunca he comido de esto, porque Pedro era judío, o sea, nunca había comido de las cosas que están prohibidas. ¿Sí? Entonces el ángel le dice: lo que ha limpiado Dios, tú no lo llamarás impuro, o sea, o común. Entonces ahí llega a los enviados, ¿sí?, y al otro día va a Cesarea, y leímos esta parte, quizás la parte más importante, que cuando Pedro llega y dice: ¿qué es lo primero que hace Cornelio? Se arrodilla ante Pedro
Pero Pedro le dice, levántate porque yo también soy un hombre. O sea, recuerda, ¿qué era lo que hacían los paganos? Arrodillarse frente al César, arrodillarse frente a las estatuas del César. El César es un dios en el Imperio Romano, frente a los dioses. Pero Pedro es enviado de Dios, pero no es Dios, no es un ángel, no es un Dios. Entonces le dice, levántate porque yo también soy un hombre, le dice. ¿Okay? Sabemos que también, o sea, la igualdad que representa Pedro, o sea, entre Cornelio, que es un pagano, un impuro, un extranjero, y él que es judío. Ya no vemos